1348, en una aldea sin nombre del Valle del Rin, un monje agustino llamado Hermann de Colonia fue enviado a bendecir las fosas comunes donde los muertos de la peste se apilaban como leña para el fuego eterno. La enfermedad había devorado 3/4 partes de la población en menos de un mes. Los supervivientes, enloquecidos por el terror y la desesperación, arrastraban los cadáveres de sus familias envueltos en harapos manchados de sangre y pus, arrojándolos a zanjas excavadas apresuradamente en tierra que aún no había sido consagrada. No había tiempo para ritos apropiados. No había suficientes sacerdotes vivos para administrar los sacramentos. Los muertos superaban a los vivos, y el hedor de la descomposición impregnaba el aire como niebla venenosa que ningún viento podía dispersar. Hermann llegó al amanecer, cuando la luz gris apenas comenzaba a filtrar entre las nubes bajas que cubrían el cielo como mortaja. La fosa más reciente contenía 17 cuerpos arrojados durante la noche anterior. Algunos aún mostraban las marcas características de la peste: bubones negros e hinchados en cuello, axilas e inglés, piel moteada con manchas violáceas, lenguas protuberantes entre labios agrietados. El monje comenzó a pronunciar las oraciones de difuntos, asperjando agua bendita sobre la masa de cadáveres entrelazados, cuando escuchó algo que heló su sangre más efectivamente que cualquier viento invernal: un sonido bajo, húmedo, como aire escapando de un odre de vino pinchado. Provenía de la fosa. Hermann se detuvo, el hisopo aún en alto, convencido de que sus oídos lo engañaban. Pero el sonido se repitió, y entonces vio movimiento. Uno de los cadáveres, una mujer joven arrojada allí apenas horas antes, cuyo cuerpo aún mostraba la rigidez de muerte reciente, movió ligeramente la mandíbula. No un espasmo muscular post-mortem que Hermann había presenciado antes. Era deliberado, lento, como si algo dentro del cuerpo muerto intentara articular palabras que ninguna garganta sin vida debería pronunciar. El monje retrocedió tambaleándose, dejando caer el hisopo, haciendo la señal de la cruz con manos que temblaban incontrolablemente. Lo que había presenciado no debería ser posible según todas las leyes divinas y naturales que conocía. Los muertos no respiraban, los muertos no se movían. Los muertos permanecían muertos, aguardando el juicio final en el silencio de sus tumbas. Pero algo en esa fosa, algo que había sido humano horas antes, parecía rechazar la muerte misma. Parecía aferrarse a la existencia de maneras que ningún cristiano debería contemplar sin perder la razón. Hermann de Colonia huyó. Regresó a su monasterio y escribió lo que había visto, sellando el manuscrito con advertencias de no abrirlo excepto por orden directa del obispo. El documento nunca llegó a Roma. Fue archivado, olvidado, enterrado bajo siglos de polvo y silencio. Porque lo que Hermann había presenciado era algo que la Iglesia ya conocía, algo que había decidido mantener oculto porque la verdad completa destruiría la poca fe que aún sostenía a Europa durante su hora más oscura. Lo que está a punto de revelarse jamás fue registrado en los archivos oficiales, pero los fragmentos sobrevivieron. Y la verdad, por más terrible que sea, siempre encuentra la manera de emerger de las sombras donde fue enterrada. Europa ardía con la fiebre de la muerte negra. Desde 1347 hasta 1353, la peste bubónica devoró entre 1/3 y la mitad de la población del continente. Ciudades enteras quedaron vacías, sus calles llenas de cadáveres que nadie se atrevía a tocar. Aldeas desaparecieron completamente, sus últimos habitantes muriendo solos en casas que se convertirían en tumbas selladas. Los vivos huían de los muertos con terror que superaba cualquier miedo racional, porque la peste no solo mataba el cuerpo, corrompía la carne de maneras que parecían sobrenaturales. Los bubones crecían hasta el tamaño de huevos, llenándose de pus negra y sangre podrida. La piel se volvía negra como carbón. Los enfermos deliraban, gritando visiones de demonios y ángeles oscuros. Y cuando finalmente morían, sus cuerpos continuaban cambiando de maneras que ningún cadáver normal exhibía. En este contexto de apocalipsis viviente, comenzaron a circular rumores, susurros que viajaban de aldea en aldea más rápido que la propia peste. Historias sobre muertos que no permanecían en sus tumbas, sobre cadáveres que regresaban a las casas donde habían exhalado su último aliento, sobre criaturas que habían sido humanas pero que ahora eran otra cosa, algo atrapado entre vida y muerte, alimentándose de los vivos para sostener su existencia antinatural. Los nombres variaban según la región.
En tierras eslavas se les llamaba moroi o estrigoi. En territorios germánicos, nacherer. Entre pueblos del este, upir. Pero todos describían lo mismo: los muertos de peste que rechazaban permanecer muertos, que se levantaban de sus fosas comunes durante la noche, que visitaban a sus familias no con amor sino con hambre, que drenaban la vida de los vivos de maneras que los testigos apenas podían articular coherentemente, usando palabras como respiración robada o sangre bebida desde dentro. Las primeras menciones documentadas provienen de cartas entre inquisidores y obispos, correspondencia que nunca fue destinada a ojos públicos. Un inquisidor dominico llamado Conrad de Marburgo escribió en 1349 a su superior en Colonia: los campesinos reportan cadáveres activos en números crecientes. No son posesiones demoníacas ordinarias. Los cuerpos se mueven con propósito, buscan a víctimas específicas y muestran conocimiento de sus vidas previas. He ordenado que todas las tumbas sospechosas sean abiertas y los cadáveres examinados. Lo que hemos encontrado desafía explicación racional. Solicito permiso para proceder con medidas extremas. ¿Qué medidas específicas Conrad tenía en mente nunca fue registrado en documentos sobrevivientes? Pero otras cartas de ese período mencionan exhumaciones masivas, cremaciones secretas de cadáveres que mostraban signos de actividad post-mortem y ejecuciones de aldeanos acusados no de brujería, sino de algo peor, de haberse convertido en vampiros de peste después de su propia muerte aparente. La Iglesia enfrentaba un dilema teológico imposible. Si los muertos realmente se levantaban, si la resurrección ocurría fuera del contexto del juicio final, toda la doctrina de muerte, salvación y vida eterna se tambaleaba. Si cadáveres corrompidos por la peste podían caminar y alimentarse, ¿dónde estaban sus almas? ¿Seguían atrapadas en carne pútrida? ¿Habían sido reemplazadas por demonios? ¿O era algo completamente fuera del entendimiento cristiano, algo que antecedía al cristianismo y que la peste simplemente había despertado? Los indicios que sobrevivieron en manuscritos fragmentarios y testimonios censurados pintaban un cuadro consistente y aterrador. Las tumbas eran encontradas abiertas desde dentro, tierra removida como si manos hubieran excavado hacia la superficie. Los cuerpos exhumados mostraban sangre fresca en bocas que deberían estar secas y vacías. En cementerios improvisados donde docenas de víctimas de peste habían sido enterradas juntas, los guardias nocturnos reportaban sonidos: respiración laboriosa, gemidos, incluso palabras en lenguas que no reconocían. Un testimonio particularmente detallado proviene de un escribano de Estrasburgo llamado Johannes Noll, quien registró en 1350. En la fosa común del barrio judío, donde cientos fueron arrojados durante el pogromo, los supervivientes juran escuchar voces cada noche. No gritos de agonía, sino conversaciones, como si los muertos debatieran entre ellos bajo la tierra. 3 hombres armados fueron enviados a investigar. Solo uno regresó, enloquecido, repitiendo una frase: tienen hambre. Tienen muchísima hambre. Y saben nuestros nombres. Las acciones atribuidas a estos vampiros de peste seguían patrones específicos. No vagaban sin rumbo como fantasmas. Regresaban deliberadamente a lugares específicos: las casas donde habían muerto, las camas donde habían agonizado, las familias que habían dejado atrás. Algunos testimonios describían cónyuges despertando para encontrar a sus parejas fallecidas de pie junto a la cama, mirándolos con ojos que brillaban en la oscuridad con luz que no provenía de ninguna fuente externa. Cerca de fosas comunes, animales de granja aparecían muertos con heridas específicas: gargantas desgarradas, cuerpos drenados de sangre hasta quedar completamente blancos. Los aldeanos que afirmaban haber sido visitados por los vampiros de peste desarrollaban síntomas peculiares. No contraían la peste necesariamente. Era algo diferente. Debilidad extrema que empeoraba cada noche, palidez que ningún remedio aliviaba y, sobre todo, sueños. Sueños donde los muertos les hablaban, les pedían cosas, les ofrecían unirse a ellos en la oscuridad eterna que había reemplazado a la muerte verdadera. El folclore previo a la cristianización de Europa contenía tradiciones sobre protección contra los muertos inquietos. Las comunidades eslavas y germánicas habían desarrollado rituales específicos durante siglos, rituales que la Iglesia había intentado suprimir como superstición pagana, pero que ahora resurgían con fuerza desesperada.
El más común involucraba colocar piedras o ladrillos en la boca del cadáver antes de enterrarlo, impidiendo que el vampiro masticara su mortaja, acto que, según la creencia, le permitía ganar fuerza suficiente para levantarse. Otros rituales incluían enterrar cuerpos boca abajo, clavándolos con estacas de fresno o espino, o decapitarlos y colocar la cabeza entre las piernas. En regiones donde la peste había golpeado más duramente, estas prácticas se volvieron casi universales. Arqueólogos modernos han desenterrado fosas de ese periodo mostrando exactamente estas modificaciones. Cráneos separados de cuerpos, ladrillos forzados entre mandíbulas, estacas atravesando costillas. El sonido que Hermann y otros habían escuchado tenía explicación médica que la época medieval no podía comprender. La descomposición produce gases que escapan del cuerpo, creando sonidos que pueden parecer respiración o gemidos. El hinchazón post-mortem puede hacer que cadáveres se muevan o cambien de posición. La sangre puede acumularse en la boca debido a procesos internos, pero esta explicación racional no captura la totalidad del fenómeno. No explica por qué ciertos cuerpos mostraban estos signos mucho más pronunciadamente. No explica los patrones de comportamiento reportados. Y no explica lo que varios inquisidores describieron como el aspecto más perturbador. Algunos de estos vampiros de peste parecían retener memoria, personalidad, intención. A mediados de 1349, un documento extraordinario fue escrito por un inquisidor papal llamado Marcus de Aviñón. La carta fue descubierta en archivos vaticanos solo en el siglo XX, escondida entre documentos sin relación, como si alguien hubiera intentado preservarla sin revelarla abiertamente. Marcus describía un caso en las afueras de Lyon donde un hombre identificado como Philippe Mercier, comerciante, que había muerto de peste y sido enterrado apropiadamente, había regresado a su casa 3 noches después de su funeral. Su esposa inicialmente lo recibió con júbilo, creyendo que su muerte había sido diagnosticada erróneamente. Pero Philippe no hablaba. Se movía de manera extraña, articulaciones doblándose incorrectamente, y cuando ella se acercó para abrazarlo, él la mordió. No un mordisco violento sino deliberado, en el cuello, y comenzó a succionar su sangre con fuerza que ningún humano poseería. Los vecinos acudieron a sus gritos. Encontraron a Philippe sosteniendo el cuerpo exangüe de su esposa, su boca manchada de rojo, sus ojos completamente negros sin blanco visible. Lo más perturbador del relato de Marcus era lo que Philippe hizo cuando los aldeanos intentaron capturarlo. Habló. Con voz que sonaba como múltiples voces superpuestas, dijo: «No estamos solos. Hay muchos bajo la tierra. La peste no nos mató. Nos cambió. Nos transformó en lo que debimos ser siempre. Y cuando la última víctima de la peste sea enterrada, nos levantaremos todos juntos. Una nación de hambrientos. Una raza nueva nacida de la muerte negra». Philippe fue quemado vivo. Marcus ordenó la exhumación de todo el cementerio de Lyon. De 300 cuerpos enterrados durante el brote de peste, 40 mostraban signos de lo que él llamó corrupción activa. Movimiento post-mortem, sangre fresca, carne que resistía la descomposición natural. Todos fueron cremados. Las cenizas fueron dispersadas en agua corriente según rituales que Marcus admitía provenir no de doctrina cristiana, sino de tradiciones mucho más antiguas que había encontrado en textos confiscados a grupos heréticos. La carta concluía con una súplica urgente: «Santidad. Hemos documentado 73 casos verificables de cadáveres de peste mostrando actividad post-mortem. Esto sugiere conexión con prácticas heréticas anteriores al cristianismo. Hemos encontrado evidencia de un culto antiguo prerromano que adoraba a deidades de muerte y renovación. Sus textos describen rituales para trascender la muerte mediante la enfermedad sagrada. Es posible que practicantes de este culto sobrevivieron secretamente hasta nuestros días. Es posible que la peste no sea castigo divino sino herramienta de ellos. Solicito permiso para investigación exhaustiva y autoridad para usar cualquier medio necesario». La respuesta del Papa nunca fue encontrada. Pero Marcus de Aviñón desapareció de todos los registros después de esa carta. Algunos documentos sugieren que fue llamado a Roma y nunca llegó. Otros que fue declarado hereje y ejecutado secretamente. Su investigación fue enterrada tan profundamente como los vampiros de peste que había estudiado. 3 interpretaciones emergen de los fragmentos sobrevivientes. La primera, favorecida por historiadores modernos, ve todo el fenómeno como malentendido de procesos naturales.
Cuerpos enterrados prematuramente en el caos de la peste, despertando en sus tumbas y muriendo realmente días después. Gases de descomposición creando ilusión de vida. Trauma colectivo generando histeria masiva, donde testigos interpretaban eventos normales como sobrenaturales. Los rituales de protección eran simplemente mecanismos psicológicos para dar sensación de control durante crisis incomprensible. La segunda interpretación reconoce el poder del folclore. Las sociedades europeas precristianas habían desarrollado mitologías complejas sobre la muerte y los muertos inquietos. Cuando la peste golpeó, estas creencias antiguas resurgieron, proporcionando marco para interpretar lo incomprensible. Los vampiros de peste no eran reales, pero la creencia en ellos era real, generando comportamientos, rituales y testimonios que seguían patrones culturales profundos. La Iglesia los ocultó no porque fueran verdaderos, sino porque revelaban cuán superficial era la cristianización de Europa, cuán fácilmente las poblaciones regresaban a paganismo cuando el terror las dominaba. La tercera interpretación, susurrada en círculos de investigadores de lo oculto, sugiere que la Iglesia documentó casos auténticos de algo inexplicable, que ciertos individuos, ya sea por predisposición genética, exposición a variantes específicas de la peste o participación en cultos antiguos, realmente trascendían la muerte de maneras que desafiaban leyes naturales. Que estos vampiros de peste eran reales en algún sentido que ni ciencia ni religión podían acomodar completamente, y que sus casos fueron clasificados, escondidos en archivos secretos que el Vaticano mantiene sellados hasta hoy. Si existieron, su mayor arma nunca fue fuerza física sino silencio. El silencio de la Iglesia que enterró evidencia. El silencio de comunidades que quemaron sus muertos y juraron nunca hablar de lo presenciado. El silencio de siglos que permitió que la verdad se convirtiera en leyenda, la leyenda en cuento, el cuento en nada. Pero en noches sin luna, en cementerios olvidados donde víctimas de plagas antiguas descansan en fosas sin marcar, algunos aún reportan escuchar sonidos. Respiración donde no debería haber pulmones. Movimiento donde no debería haber vida. Como si algo enterrado hace siglos aún esperara pacientemente el momento de levantarse nuevamente. Como si la peste negra no hubiera terminado de transformar a todas sus víctimas. Como si algunos aún durmieran bajo tierra, acumulando hambre que ningún tiempo puede saciar, aguardando la próxima plaga que les permitirá caminar nuevamente entre los vivos. Y quizá, solo quizá, nunca dejaron de caminar del todo.